escrito está. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a estar hablando hoy de la fe natural, de la fe falsa y de la fe bíblica, para entender qué es la fe correcta que un hijo de Dios debe tener. Así que prepárese sus oídos y esté atento. En Hebreos capítulo 11 nos dice lo siguiente: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que son galardonadores de los que le buscan. La importancia entonces aquí es de creer que cuando nos acercamos a Dios, nosotros nos estamos acercando a la presencia de Dios misma, que venimos con confianza, que creemos que esa fe que Dios ha depositado en nosotros nos ayuda a acercarnos a esa persona de Jesús. Vivimos en tiempos que se habla mucho de fe. Algunos reducen a pensamientos positivos, otros la ven como un poder interno y unos pocos como una confianza absoluta en Dios. Pero, ¿qué es la fe verdadera? ¿Cuál es esa fe verdadera? ¿Cómo discernir entre la fe natural y una fe errónea y la fe que realmente agrada a Dios? Tenemos que aprender a discernir esos tres tipos de fe para poder entender cuál es la que nosotros necesitamos hoy en nuestras vidas. Quiero compartir una anécdota de un hombre que cruzaba la cuerda floja de entre dos edificios y todos le aplaudían mientras que él caminaba en la cuerda floja. Luego él preguntó: ¿creen que puedo cruzar llevando a una persona en una carretilla hasta el otro lado? Y la gente le gritaba: sí, sí se puede, tú lo puedes hacer, claro que sí. Entonces, ¿quién sube a la carretilla? Pregunta. Nadie quiso subir. ¿Por qué? Porque tenían miedo, no tenían confianza, pero sí querían que el hombre hiciera eso con una persona dentro de la carretilla, pero nadie quería hacerlo. Entonces no había confianza en lo que estaban diciendo. Son afirmaciones solamente de boca, pero no son afirmaciones que salen del corazón. Pero ninguno estaba dispuesto a actuar conforme a lo que estaba diciendo. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Esta anécdota nos deja esa enseñanza a nosotros, que muchas veces creemos y gritamos en los servicios o donde estemos que hay confianza en Dios, pero realmente no tenemos confianza en Dios, porque cuando es el momento no queremos dar el paso de fe. Entonces, la importancia de esta enseñanza es que podamos entender cuál es la fe correcta que nosotros debemos de aplicar en nuestra vida diaria. Pidamos a Dios entonces que abra nuestros entendimientos entre una fe superficial y la fe bíblica que transforma y salva. Esa es la que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que nos dé esa fe que nos va a transformar y que nos va a salvar. La fe que es natural, o sea, la fe humana, es una capacidad innata del ser humano para confiar en lo visible. Esa capacidad nos ayuda a nosotros a confiar en todo lo que podemos ver. Todos usamos la fe diariamente, confiando en que un avión volará, que el alimento no nos hará daño, que el puente no colapsará. Es una fe natural, es una fe que está basada sobre lo que podemos ver y la reacción que puede tomar eso que estamos viendo. En Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos dice lo siguiente: fíjate de Jehová con todo tu corazón, que tú confíes en Dios con todo tu corazón, que confíes en ese Dios todopoderoso que tú tienes y no te apoyes en tu propia prudencia. No tenemos que apoyarnos en nuestra prudencia porque muchas veces nos puede engañar, pero tenemos que confiar en Dios, totalmente confiar en Dios para que todo en nuestra vida nos salga bien. Nuestra fe natural tiene un límite, se basa en lo que se ve o se puede entender. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice lo siguiente: porque por fe andamos y no por vista. Cuando nosotros andamos por fe, la fe que nos enseña la Biblia, no la fe que yo creo que es lo que debo tener, porque muchas veces tenemos eso de andar en nuestra fe natural, creyendo que es la fe que Dios quiere que tengamos. Y recordemos que la fe que tenemos en la fe cristiana es una fe dada por Dios, que es parte del fruto del Espíritu que viene a nosotros y nos da esa fe. Así como cuando nos convertimos a Dios, esa fe que nos dio para convertirnos fue el Espíritu Santo que la dio. Entonces,
tenemos que aprender a confiar en Dios todo el tiempo, porque andamos por fe y no por vista. Tenemos que aprender a caminar de esa manera, caminar por fe, caminar por lo que no vemos, caminar por lo que no podemos percibir. Esta fe natural no solo es mala en sí misma, pero no tiene valor espiritual para salvación o transformación, sino se orienta hacia Dios. La fe tiene que estar fundamentada en Dios siempre, para que sea una fe genuina, una fe que viene de Dios. Y es algo que todos tenemos que aprender a caminar en esa fe. Muchas veces creemos que caminamos en la fe, pero no estamos caminando en la fe, estamos caminando en lo que nosotros queremos o en lo que nosotros queremos creer. Y no estamos caminando en lo que Dios nos manda a nosotros que tenemos que hacer y en lo que tenemos que creer de su palabra, no en lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Tenemos que aprender a caminar en esa fe entonces. Número dos, la fe que no es bíblica. Fe en supersticiones, en amuletos, en ideas contrarias a las escrituras. Esta fe es una fe dañina. Esta fe viene a quitar el lugar que le pertenece a Dios y en su lugar ponemos otras cosas que no es Dios. Esa fe en el destino, en el horóscopo, en decretos humanos o en promesas, fundamento bíblico. Y muchas veces caminamos en esas promesas sin fundamento bíblico. Tenemos que aprender a caminar con las promesas bíblicas. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que aprender a confiar en Dios, solamente en Dios. No poner nuestra fe en personas, no poner nuestra fe en oportunidades, no poner nuestra fe en cosas que no son Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios totalmente, totalmente confiando en Dios siempre, fe basada en emociones y manipulaciones humanas. Esa fe no es buena. Muchos siguen líderes cristianos carismáticos y no siguen a Cristo. Muchas veces tenemos fe en un pastor, tenemos fe en un predicador, tenemos fe en un televangelista, pero no tenemos la fe ubicada en la forma correcta que es en Cristo. Ahí tiene que estar nuestra fe. Recuerde que las personas son solamente instrumentos que Dios usa. Esos instrumentos que Dios va a usar para evangelizar, para llamar la atención de otras personas, van a ser no para que la gente de la iglesia se sienta que es para ellos, porque eso no es para ellos, eso es para la gente que no cree. Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran enseñando mandamientos de hombres. Y muchas veces seguimos mandamientos de hombres, nos aferramos a esos mandamientos, nos defendemos y los hacemos nuestros. Y no tenemos la delicadeza de buscar un contexto, en el contexto bíblico, si realmente eso es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces hacemos de esas cosas dogmas de fe que no son buenos. Fe sin obediencia es una fe falsa. Santiago capítulo 2 versículo 19-20 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que no te extrañes. Muchas veces hasta un demonio cree. La fe sin obras es muerta. ¿Por qué la fe sin obras es muerta? Porque cuando decimos que creemos en algo, debemos caminar en eso que estamos creyendo. Si yo digo que yo soy salvo, tengo que caminar como una persona salva, como una persona perdonada, como una persona que confía en Dios, como una persona que busca a Dios. Entonces, mis obras cristianas tienen que ser congruentes con la fe que estoy profesando, porque nada hacemos con tener fe, pero nuestras obras sin la fe son malas. No toda la fe que se profesa es fe salvadora. La fe errónea puede dar una falsa seguridad. Y eso es cierto, la fe errónea puede dar una falsa seguridad que no es buena. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de fe para que no caigamos en ese error, sino que más bien podamos caminar de una forma correcta delante del Señor. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Por ahí viene la fe, por ahí tenemos que empezar nosotros a creer por lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que va a alimentar nuestra fe espiritual. Te basa en la confianza total en Dios, que vamos a confiar totalmente en Dios, no vamos a confiar en nosotros, no vamos a confiar en otras personas, vamos a confiar solamente en Dios. En Hebreos capítulo 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Yo voy a confiar en lo que no estoy viendo, porque va a estar mi certeza y mi convicción va a estar puesta en lo que no veo. Yo creo que Dios existe aunque no lo vea. Yo creo que Cristo murió por mis pecados aunque yo no estuve ahí. Yo creo en que Él me da vida eterna porque Él lo dijo. Yo no estuve cuando Él lo dijo, pero yo creo que Él lo dijo y esa vida eterna me la está regalando a mí. Esas son obras de fe. Tardas 2:20 dice, vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso fue lo que hizo Jesús. Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y tenemos que creer en eso, que Él nos amó y que Él se entregó. Y esa fe tiene que producir en nosotros frutos visibles de transformación, porque si estamos creyendo, tenemos que tener una evidencia de que nosotros estamos creyendo, que estamos confiando en lo que Dios hizo por nosotros. Y tenemos que reflejar a las personas eso que Dios hizo por nosotros. Según de Corintios capítulo 13:5 dice lo siguiente, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Tenemos que examinarnos si estamos caminando en la fe correcta o estamos caminando en una fe que no es la correcta. Tenemos que aprender a analizar las cosas que estamos viviendo. No todo lo que nos van a enseñar va a estar correcto en la palabra y tenemos que ir a la palabra para poder cerciorarnos de lo que estamos recibiendo es lo bueno que Dios quiere que nosotros aprendamos. La fe bíblica transforma, guía y se basa totalmente en Cristo y su palabra. Ahí está lo más importante. Tenemos que confiar en lo que Cristo hizo y en su palabra. La fe no es un concepto vacío. La fe verdadera no solo cree, sino que actúa y persevera en Dios. Hay fe natural, la falsa y la fe bíblica. Solo esa última nos lleva a la vida eterna. Y que tenemos que buscar esa fe, que es la fe verdadera y la única, la que nos lleva a la vida eterna. ¿Dónde estás poniendo tu fe? Te pregunto. Alimenta tu fe leyendo la palabra de Dios, orando y obedeciendo a Dios cada día. Así puedes alimentar tu fe. Si no tienes esta fe, pídasela a Dios para que Él se la dé y Él no te la va a negar. Le pido a Dios que le pueda alimentar con fe. Padre, alimenta a cada persona, los que están escuchando esto, que puedan creer, Dios, en tu palabra y que puedan caminar en base a lo que tu palabra dice, Señor. Que no tengan dogmas de fe, que no tengan doctrinas de hombres, sino que sean basados siempre, Dios, en lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús. Amén. Porque